capítulo 9, versículos 24 al 34. Juan 9, 24 al 34. Vamos a darle lectura y vamos a orar nuevamente. Dice la Escritura: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre, hablando de Jesús, es pecador. Entonces el que había sido ciego respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Yo sé una cosa, que yo era ciego y que ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? El hombre respondió: ya se los he dicho y no quieren oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Y le injuriaron, le insultaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde sea. Respondiendo el hombre les dijo: pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y aún así a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, Dios escucha a este. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Jamás había pasado un milagro así, jamás lo habíamos escuchado. Si este no viniera de Dios, no podría hacer este tipo de cosas. Versículo 34 dice: le respondieron los fariseos y le dijeron: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y terminaron por expulsarle. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. No quiero que nadie esté distraído. Ahorita en el tiempo de los anuncios, que le di los anuncios, nos distrajimos un poquito, nos dispersamos. Vamos a concentrarnos en lo que verdaderamente hemos venido a hacer: aprender, adorar por medio de renovar nuestra mente. Señor y Dios, te damos gracias porque nos has dado la bendición de tener sana doctrina, porque nos has dado la gracia sobre gracia de tener predicación expositiva, Señor. No lo merecíamos, no hicimos nada, no lo pedimos, y sin embargo tú nos lo das como muestra de tu amor incondicional. Solamente podemos rogarle, Espíritu Santo, que esta palabra usted la lleve a lo más profundo de nuestro corazón y la haga brotar cual semilla que dé al 30, al 60 y al 100 por uno fruto. Que nuestra vida sea transformada, no con base en emociones, no con base en sentimientos, no con base en un Dios de nuestra imaginación, sino verdaderamente por la palabra de Dios, que es el único medio por el cual podemos transformarnos, renovarnos, ser como Cristo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. El día que Jesús abrió los ojos de manera milagrosa de un hombre que había nacido ciego, provocó varias reacciones, que es lo que estamos estudiando. Primero, la primera reacción que nos dice Juan es de los vecinos y amigos cercanos al ciego, que incrédulos ante tal milagro, determinaron por creer y por maravillarse ante este gran hecho. Cualquiera creería que esta sería una señal más que suficiente para que los fariseos creyeran en Jesús, lo siguieran, fueran sus discípulos, sino como el Mesías prometido, al menos que le dieran el estatus de profeta. Pero fue todo lo contrario. Por un pequeño gran detalle, que Jesús realizó el milagro en día de reposo. Esto, como lo hemos visto en repetidas ocasiones, alteró demasiado la sensibilidad religiosa de los fariseos, que de inmediato comisionaron un grupo representativo de Sanedrín. Estuve estudiando un poco más y eran al menos 23 representantes. El Sanedrín menor eran 23 representantes, 24, 25, etcétera, pero nunca menos de 23 representantes que portaban la misma autoridad que el Sanedrín mayor o el Gran Sanedrín, y que querían investigar para llegar al fondo del asunto. Este Sanedrín menor se dio a la tarea de interrogar al que había sido ciego. Como no encontraron una respuesta que les satisfaciera, se dieron ahora a interrogar a los padres del pobre hombre, que tenían temor
porque ya había amenazas, ya se había corrido la voz: aquel que acepte a Jesús como el Mesías, lo vamos a expulsar de la sinagoga. Ellos, sus padres, ni siquiera se atrevieron a insinuar que Jesús, no dijéramos: es que sí, yo creo que es el Mesías, ¿sabes qué? Vamos a tener cuidado, ni siquiera insinúes que Jesús hizo el milagro, no vaya a ser que malinterpreten mis palabras y nos expulsen de la sinagoga. Los padres se limitaron a afirmar: sí, nació ciego, sí, es mi hijo el que deambulaba, sí, anda proclamando su milagro en todos lados. ¿Cómo pasó? No lo sé. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él, fue la respuesta de los padres del ciego. Si algo pudimos aprender la semana pasada con esta situación que afrontaron los padres del ciego, es que ellos no se tomaban a juego su vida espiritual. Tal vez no era el motivo correcto, los movía el temor a las represalias, porque el hecho de ser expulsado tenía represalias religiosas, políticas, económicas, culturales, de todo tipo. La vida de las personas expulsadas de la sinagoga era literalmente de un paria. Los parias son los marginados en la sociedad. Pero al final de cuentas algo hacían, y es que se tomaban en serio su vida espiritual. Ahí fue donde llevamos nuestro sermón de la semana pasada, a que entendamos que la membresía es la manera en que Dios nos lleva a marcar la diferencia, porque a comparación del cristianismo bíblico, la mayoría de nosotros vivimos una caricatura de cristianismo, tanto individual como colectivamente. No nos confundamos, no significa que tienes que ser perfecto para ser miembro de la iglesia. Lo que significa es que tienes que tener verdaderamente el anhelo de ser moldeado. Ay, es que entonces ya tengo que ser perfecto y hacer las cosas perfectas. No lo vamos a lograr de este lado de la eternidad. Lo que estamos buscando son personas que tengan el anhelo en su corazón y digan: no soy perfecto, pero quiero agradar, quiero ser como Cristo, quiero que de verdad me guíen para reflejar a Cristo. Ese tipo de personas son las personas indicadas para ser miembros en las congregaciones. Significa que te vas a tener el anhelo de ser moldeado por medio de la iglesia para ser como Cristo. Significa que reconoces que fallas y que es necesario que te supervisen y que te corrijan bíblicamente. Si tú eres de los que son ingobernables y dices: en mi vida nadie se mete, entonces no estás teniendo el anhelo de ser supervisado y corregido, no estás teniendo el anhelo de ser como Cristo. No conformes con la respuesta dada por los padres del hombre que fue ciego, ellos no se conformaron y dijeron: ¿cómo me dices? Pregúntale a él. Les causó inconformidad a los fariseos. Los fariseos llamaron nuevamente a comparecer ante el Sanedrín menor al que había sido ciego para continuar interrogándolo. Es en este segundo interrogatorio donde la malsana actitud de los fariseos queda al descubierto, y ese de hecho es el propósito del sermón del día de hoy: mostrar en estos cuantos versículos lo que es una actitud farisaica. Quiero que me vea y ponga mucha atención. Uno de los problemas que va a causar la membresía en la iglesia, ¿estamos conscientes de ello?, es una actitud farisaica. En las personas que sean miembros, en las personas que no, las personas que sean miembros, muy probablemente, si no tomamos cartas en el asunto, van a tomar actitudes farisaicas. ¿Qué es eso? ¿Qué son los fariseos? Vamos a verlo por medio de esta enseñanza. Primero, necesitamos saber quiénes eran los fariseos. Entre la época del Antiguo y el Nuevo Testamento, el Señor guardó silencio al pueblo de Israel por 400 años. A este tiempo se le conoce como tiempo intertestamentario. En ese tiempo tuvieron auge 3 sectas basadas en el judaísmo: los esenios, los saduceos y los fariseos. Estas sectas nacían por su manera de interpretar la Torá, que es la ley. Y los fariseos y los saduceos son los que encontramos en los relatos del Nuevo Testamento. Los fariseos se consideraban como herederos de Esdras.
a quien veían como fundador del judaísmo. ¿Sabe quién es Esdras? Si ha leído el libro de Esdras. Si hemos leído el libro de Esdras, si no, apunte tarea, leer el libro de Esdras. ¿Quién es Esdras? Preguntan algunos. Esdras viene en la Biblia. Después de que el Señor manda en la deportación a Babilonia y a Siria, el pueblo después de 70 años regresa a Jerusalén y regresa un sacerdote llamado Esdras. Esdras es el que les dice: vamos a construir el templo y les voy a leer nuevamente la ley para que no nos volvamos a apartar y nos vengan las maldiciones que Moisés nos profirió ahí. Los fariseos se consideraban herederos directos de Esdras, a quien veían junto con Moisés como fundadores de la religión judía. Después de Moisés, aceptaban la llamada ley oral como una adición a la Torá. ¿Se acuerda que le dije? Creo que fue en el discipulado, no fue en la predicación, cuando Adán le dijo a Eva, Dios le dijo a Adán: no comas de ese árbol. Y Adán utilizó la Mishnah o la ley oral. Adán le dijo a Eva: no comas ni lo toques. ¿Eso fue lo que dijo Dios? No, Dios nada más dijo: no comas. Adán fue el primero en utilizar la Mishnah o la ley oral. Los fariseos creían en la ley escrita, pero también creían que había leyes orales que iban pasando de generación en generación. Ellos tomaban los dos como fundamento de su fe. Curiosamente, estuve estudiando, los fariseos creían en la predestinación y en el libre albedrío, y que había compatibilismo en ellos. Es tremendo. Cuando empiezas a leer a Flavio Josefo y empiezas a ver, dices: no estaban tan tronados. Ahorita vamos a ver cuál fue el punto débil de ellos. La meta de los fariseos era conseguir santidad por el medio de ser muy estrictos en cuanto a cumplir la ley. El nombre fariseo viene del arameo parash, que significa separado o apartado. Los fariseos se consideraban los separados para Dios, especialmente los que se separaban para no contaminarse. Esta secta nació y tomó fuerza como una medida contra las tendencias helenizantes. ¿Se acuerda qué son los helénicos? Cuando Alejandro Magno conquistó todo el mundo, no solamente Alejandría, no había solamente una Alejandría, había varias Alejandrías, llamadas ciudades Alejandrías, y en esas ciudades llegaban los seguidores de Alejandro Magno y llenaban con la cultura griega a todas esas ciudades. Muchas de las palabras que nosotros utilizamos en español, ¿de qué idioma vienen? Del griego. Porque también tenemos influencia helénica. Aquí no llegaron, no estoy diciendo que llegaron a México, pero trajeron influencia. Los españoles, o los que fueron conquistados por los conquistados, trajeron influencia hacia nuestro país, en nuestro idioma. Cuando Alejandro Magno mandó conquistar el mundo y estuvo conquistando el mundo, él helenizaba, llenaba con su cultura todos los demás pueblos, y algo que hacían era: tu judaísmo no sirve, aquí está el helenismo, la cultura griega, muchos dioses, ofrécele sacrificio a ellos y el conocimiento por encima del ser y muchas cosas. Entonces los fariseos, celosos de Dios, dijeron: yo no quiero eso, yo quiero la tradición de mis padres y mis abuelos, yo quiero separarme, yo quiero ser un separado para no contaminarme de lo que está haciendo Alejandro Magno. En la actualidad hay una mala aplicación del término fariseo, que es el legalista. Pensamos que el fariseo legalista se ha confundido su uso en extremo. Se les llama de esta manera a todos aquellos que nos apegamos fuertemente a la Escritura. Y si tú le dices a un pentecostal, sobre todo, que se deja llevar por sus emociones, y le dices: pero es que la Biblia dice, no, yo me dejo caer de espaldas. La Biblia dice que de espaldas caen los enemigos del Señor. Pero yo siento bonito. La Biblia dice que andamos por fe, no por vista. Es que el Señor murió por todos, la Biblia dice. Y después de citarles la Biblia, te terminan diciendo: es que tú eres fariseo, tú eres legalista, por eso no entiendes las cosas, porque te hace falta el Espíritu. Este término nada tiene que ver con la esencia del fariseísmo. Aquellos que no damos lugar a opiniones externas en materia doctrinal nos llaman fariseos, pero esa no era la esencia de ser fariseo. Su verdadera actitud
la encontramos muy bien representada en el segundo interrogatorio del que había sido ciego. Yo encontré 4 características de una actitud farisaica en estos 10 versículos. Vamos a leerla versículo por versículo. Vaya al 24 nuevamente. Y tenga mucho cuidado de vivir una de estas características, o peor aún, las 4. Versículo 24 dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, primer característica, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, no le dicen Jesús, que ese hombre es pecador. La primera característica de un fariseo, de una actitud farisaica, no es citar la Biblia, es una falsa espiritualidad. Ya se habían quedado sin argumentos, ya les habían probado y comprobado que ese hombre había nacido ciego y que había obrado un milagro extraordinario, y aún así se negaban a aceptar a Jesús, ya no digamos como Mesías, como el profeta. Empeñados en mantener de pie su silogismo, le dan un aire de espiritualidad a su argumento. Ese hombre es pecador, solamente Dios merece la gloria. Dale la gloria a Dios, dicen ellos. El fariseísmo tiene una fuerte tendencia a siempre querer parecer espiritual, religioso, superior a los demás en comportamiento, y que por ello agradas a Dios. Y ese fue su problema. El problema de los fariseos no fue tener celo por Dios y querer guardar las tradiciones. El problema de ellos es que se vieron que tenían celo por Dios y veían a los demás y decían, pobres, no son como yo, pobrecitos, mírame, yo doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana, gracias Dios porque no soy como este pecador, dice Lucas 18, que está aquí a mi lado. El celo por Dios no era lo malo en sus vidas, sino el hecho de creer que por ello eran superiores a los que estaban a su lado. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús dejó al descubierto la falsa espiritualidad de los fariseos. Mateo 6:5 y 6:16. Y creo que ya empieza a ligar porque es peligroso. ¿Y por qué lo hablamos ahorita? Porque si tú por ser miembro crees que eres mejor que alguien que todavía no accede a la membresía, o que alguien que ni quiere ser miembro y lo miras por abajo del hombro y dices, ay, que ni se me acerque, me vaya a contaminar, estás cayendo en una actitud farisaica. Mateo 6:5 dice, cuando ores, no seas, y está tirándole directo, no estaba tirando pedradas y escondiendo la mano. Jesús estaba señalando a los fariseos y les dice, no seas como esos hipócritas que están ahí, porque ellos aman el orar de pie en la sinagoga y en la esquina de la calle para ser visto por los hombres. ¿Sabes qué? Ya tienen su recompensa. Había una tradición que se daba en la época de Jesús, traían un manto que se llama el talib, y los fariseos llegaban a la esquina de la plaza y se ponían el talib y se cubrían y cerraban los ojos y empezaban, oh Baruch Hashem Adonai, y empezaban a gritar en voz alta la oración a Dios. Entonces todos los que estaban en la plaza haciendo cosas volteaban y decían, ay, este sí es bien espiritual, mira cómo se para. Y el que estaba orando lo hacía porque tenía comunión con Dios. Les dice, era nada más un hipócrita, lo único que quería era que la gente lo viera y dijeran, ay, mira qué espiritual es, mira cómo se ve muy bien. Versículo 16 de ahí mismo, cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Te digo algo, ya tienen su recompensa. Los fariseos tenían como tradición, creo que era lunes y jueves, ayunar 2 días a la semana. 2 días a la semana no comían nada para mostrar que eran más espirituales que los demás. Y Jesús les dice, ¿sabes? Ellos los ves y traen hasta la cara y les hacen, hermano, te invito a desayunar. No, gracias, estoy ayunando para la gloria de Dios. Jesús les dice, cuando ayunes no seas hipócrita, que nadie sepa, lávate bien, peínate bien, échate ungüento y que nadie sepa que estás ayunando, porque si no, nada más lo haces con una actitud de hipocresía, de religiosidad, perdón.
Si creemos que porque entendemos la sana doctrina, porque oramos, porque leemos la Biblia o porque practicamos alguna disciplina espiritual, somos superiores a los demás, entonces solamente tenemos una falsa espiritualidad. Si tú crees que porque llegas a ser miembro o porque oras, porque lees, porque entiendes doctrina, eres superior a los demás, eso solamente fue falsa espiritualidad. Solamente lo hiciste para eso, para verte superior a los demás. La gracia, que es la forma en que los cristianos estamos llamados a vivir, nos hace entender en la mente y el corazón y nos dice: tú no merecías nada. Lo tienes porque Dios es bueno. Dios puso en ti el querer como el hacer. Y al comprenderlo, lejos de sentirte superior, lo único que vas a poder decir con todo tu ser es: gracias, Cristo. Tú no te vas a voltear a ver y vas a decir: ay, qué bueno que no soy como ese que no ora, que no es miembro, que no entiende la sana doctrina. Tú vas a decir en tu intimidad con Dios: gracias, Señor, porque a mí me has llevado por un camino de salvación. Los demás oro por ellos para que vengan al camino. El hombre ciego, o que fue ciego, les contesta a los fariseos. Regrese a Juan. Primera característica de un fariseo: falsa espiritualidad. Haces las cosas para que te vean, presumes. Jesús les dijo: que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Si lo haces para la gloria de Dios, no tienes que andar pegando carteles, decían en la escuela. El hombre que fue ciego les contesta a los fariseos, versículo 25. Entonces el ciego respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Es importante notar que poco a poco este hombre va tomando valor en sus respuestas. Primero, no sabía dónde está Jesús, no sé. Ya después empieza poco a poco a tomar valor en su respuesta, y esto lo vamos a retomar la próxima semana, en la enseñanza de la próxima semana. Vamos a recorrer el camino del hombre ciego, de sus respuestas. Por el momento basta con entender que él fue práctico en la manera de responder. Ustedes están dando su opinión, que es pecador. Yo les voy a dar los hechos. Me abrió los ojos, punto, se acabó. Ustedes dicen que es pecador, es su opinión. Yo les voy a dar los hechos. Yo era ciego y ahora veo. Es lo que dice el hombre que fue ciego. Los hechos siempre serán inquebrantables frente a las opiniones sin fundamento, pero un legalista no quiere entender eso. Versículo 26, y de aquí se desprende la segunda actitud farisaica. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? La segunda actitud farisaica que encontramos aquí es necedad ante los hechos. Es la segunda característica. Una vez agotados todos los recursos, ahora vuelven nuevamente a las preguntas que ya habían hecho antes, porque no pueden pensar en nada más. Es posible que lo hacían para tratar de enredar al hombre y a ver si desemboca en algo más, a ver si dice algo más. Es tipo interrogatorio ministeriales, judiciales. Ya ve que aquí en el país, cuando te interrogan, son bien buenas gentes y te sientan y te dicen: no queremos que caigas en contradicción, nada, te están duro y dale para que caigas. Ay, es que ya no me acuerdo que, ya ves, ya te equivocaste, procesenlo. Era lo que estaban haciendo los fariseos para ver si caían en algún descuido. Aquellos que encuentran su satisfacción en las actividades religiosas, les va a molestar y mucho cuando les sugieres que sus actividades no valen nada, que son solamente sombras, que lo único que importa es Jesucristo. Vaya a Colosenses 2:17. Y presentan necedad ante los hechos. Colosenses 2:17. El apóstol Pablo, hablando acerca de ritos y situaciones del judaísmo, y les dice: había comidas y bebidas y fiestas especiales en el judaísmo, pero todo esto, dice en el versículo 17, sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo que provoca esa sombra en la pared es Cristo.
Hace tiempo, y esto lo vamos a ver en el discipulado Cristo en vosotros, y los que ya lo tomaron, ya lo vieron. Hace tiempo le conté la historia, y tal vez algunos lo vieron en la escuela, del mito de la caverna de Platón. ¿Sí se acuerda? A ver, eche a andar la ardillita. Que corre, que corre. El mito de la caverna, ¿de qué habla? ¿De qué habla? Le recuerdo, si su ardilla trae flojera, le recuerdo entonces. El mito de la caverna, Sócrates lo elaboró, Platón lo recopiló y se le atribuye más a Platón, pero en sí es de Sócrates. Ellos proponían que hay un mundo de ideas y conceptos y un mundo de realidad. Nosotros lo aplicamos para el mundo del legalismo y el mundo de la gracia. Ellos decían que te imaginaras a un hombre encadenado, a una serie de hombres, 4 o 5, los que quieras, encadenados en una caverna. Ahí está la entrada de la caverna y hay un muro entre la caverna y el final de la caverna, y está encadenado de pies, manos, del cuello los hombres. No se pueden mover. Lo único que ven es reflejado en la pared sombras, y escuchan ruidos a sus espaldas. Y pasan personas y hacen ruido y hacen sombras. Para ellos la realidad son las sombras. Para ellos el mundo conocido es las sombras. Y dicen Platón, supongamos que vienes y liberas a uno de estos hombres y le quitas las cadenas del cuello y de las manos y los sacas a vivir a la verdad, a la realidad. Es en ese momento que los ojos están queriéndose adaptar a la luz, que el dolor de cuello, de manos, de articulaciones por haber estado encadenado tanto tiempo, te cuesta trabajo adaptarte a la gracia, porque venimos del legalismo en los que le quise dar a entender. Llega el momento en que ves la realidad y dices, eso de ahí nada más son sombras y los ruidos son las personas que pasaban. Aquí va el punto al cual quiero llegar. Este hombre regresa a la caverna y les dice a los otros hombres encadenados, oigan, ustedes nada más creen en las sombras, allá afuera ahí está la verdad. ¿Qué le dicen los hombres encadenados? No me muevas de aquí, a mí me gusta estar así. Esto es todo lo que conozco y con esto me basta. ¿En qué lo aplicamos nosotros hoy en día? Quiero que me vea y entienda esto. Cuando Dios te libera del legalismo y te lleva a vivir a la gracia y a darte cuenta que todas las actividades religiosas que nosotros realizamos apuntan ¿a quién? A Cristo solamente. Pero vienes con un hombre legalista y le dices, tu leer la Biblia, tu orar, tu ayunar, tu ser miembro no vale nada. El que vale es Cristo. Lo haces por Cristo. Mira a Jesucristo. ¿Qué es lo que te dicen? No, gracias. ¿Qué hicieron los hombres, los fariseos con el ciego? No, gracias. Empezaron de necios, empezaron con necedad. ¿Por qué es así? Porque sugerirles que esa no es la realidad es un ataque directo a su identidad. Los fariseos creen que su identidad la define su comportamiento. A los cristianos nuestra identidad la define Jesucristo. Diga amén. Por eso le dije que es bueno que viniera nuevamente a tomar el discipulado, porque muchos por eso no creen que son salvos para siempre, porque dicen, pero es que yo luego me porto mal. Eso no define tu identidad la define Cristo en ti. Que te portes de manera inconsistente con quien eres es una cosa, Dios se va a arreglar y va a arreglar la situación en tu vida, pero siempre tu identidad la define Jesucristo. Es obvio que el hombre comienza a perder la paciencia, el procedimiento se está volviendo tedioso y una vez más de forma valiente les da una respuesta que las hace sacar otra actitud farisaica. Versículo 27, regrese a Juan. Ya llevamos dos actitudes farisaicas, la primera falsa espiritualidad, la segunda necedad. Pero yo siempre lo he hecho así, pero así me enseñó el pastor, pero así hacíamos en la iglesia, pero así da resultado, pero así no se trata de Cristo. Y el punto del cristianismo es que se trate de Cristo. Versículo 27. El hombre se ve que ya se estaba desesperando. Le respondió y les dice, ya se los he dicho y no quieren oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse sus discípulos? No podemos creer que la propuesta de este hombre haya sido en serio.
no conociendo al Sanedrín. Acuérdate, Nicodemo, miembro mismo del Sanedrín, tuvo que ir a hurtadillas hasta Jesús porque sabía que no lo iban a aceptar nunca. El hombre les dice únicamente como sarcasmo, ¿qué? ¿También quieren ser sus discípulos? No se los decía, o no podemos creer que lo haya hecho en serio. La respuesta furiosa de los fariseos, versículos 28 y 29, nos da la tercera actitud farisaica. Le le insultaron, y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero respecto a ese, cada vez que escriben ese dejan ver su coraje, porque no le dicen pero a Jesús, a ese. No sabemos de dónde sea. Tercera actitud farisaica, insultos. Ya sabemos que los insultos los hacen las personas que se quedan sin argumentos. Los fariseos lo hicieron en repetidas ocasiones contra el Señor Jesucristo. Lo insultaban, eres samaritano, tienes demonio, naciste en fornicación. Pero en esta ocasión al que insultan es al que había sido ciego. Además, su insulto fue nuevamente con una carga de complejo de superioridad. Ellos mencionan a Moisés, pero no con humildad. No, ¿sabes qué? Es que no me convence, yo prefiero apegarme a lo conocido que es Moisés. No, ellos lo hacen con orgullo, con autosatisfacción, con arrogancia. Yo soy discípulo de Moisés. Ese no sé ni de dónde venga. A Moisés hasta los samaritanos lo reconocen, pero ese no sabemos ni qué. Este cuadro me recuerda al hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Vaya a Lucas 15, 25. Las tres parábolas de Lucas 15 se conocen como las parábolas de la gracia y nos hablan de la salvación. Y esto aplica en cualquier ámbito de tu vida. Si tú, porque eres buen profesionista, buen trabajador, crees que eres superior a los demás, también estás echando por tierra la gracia de Dios. Si eres el mejor en lo que haces, no eres tú, es Dios quien te dio el talento para hacerlo, quien te dio la capacidad. Entonces no te creas mejor que nadie, es siempre la gracia de Dios. En Lucas 15, 25 en adelante leemos, en toda la parábola ya la hemos visto muchas veces, que el hijo pródigo va, gasta los bienes y regresa y le dice, voy a regresar con mi papá. Pero la actitud malsana de insulto la tiene el hijo mayor. Lucas 15, 25 al 29 dice, el hijo mayor estaba en el campo y cuando vino a casa y llegó cerca de la casa, oyó que había música y danza. ¿Por qué? Porque el papá había hecho fiesta, porque el hijo menor había regresado. Y llamó a uno de los criados y le preguntó qué está pasando, qué es aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo porque le recibió bueno y sano. Entonces, ¿qué dice que hizo? Se enojó. ¿Qué es la actitud farisaica? Enojo, y ahorita vas a ver el insulto, dice. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió pues entonces su padre y le rogaba que entrara, mas él respondiendo le dijo, Padre, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Qué estaba haciendo? Gloriándose en su comportamiento. Yo sí soy bueno, yo soy mejor, yo la hago más que él. ¿Por qué a mí no me das un cabrito para gozarme? Dice, nunca, ni siquiera me das un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino ¿cómo le dice? Tu hijo. Una ofensa prácticamente, no le dijo otra cosa peor porque obviamente no se podía, pero vaya, le dice, cuando vino tu hijo, no le dice mi hermano, no lo llama por su nombre, le dice, cuando vino tu hijo que hizo cosas malas, a él sí lo premias. Ese es el gran problema del fariseísmo, de los legalistas. Creen que su comportamiento los define y que si alguien no se comporta como ellos, ese alguien está mal. Creen que Dios los acepta dependiendo de lo que hacen para agradarle.
Cuando nuestro comportamiento no modifica en absolutamente nada lo que Dios ve y siente por nosotros. Una persona que entiende la gracia y que vive en la gracia sabe que Dios nos ama sin merecerlo y nos acepta porque estamos en Cristo y nada más. Si necesita venir nuevamente, porque no dice amén. Si necesitamos venir nuevamente. ¿Sabe que los legalistas creen? Y somos legalistas muchos en la iglesia, aunque no con toda la actitud, pero creemos, es que como no me he portado bien, Dios no me acepta. Dios te acepta tal y como eres. Pero pequé, ¿no me debería de dar la espalda? Por supuesto, y de darte un castigo ejemplar. Y lo hizo en Jesucristo, no en ti. Y como Cristo está en ti, por eso Dios te dice, ven hijo, te acepto con brazos abiertos. Si es necesario disciplinarte para que cambies la actitud, lo va a hacer. Pero Dios siempre te va a aceptar con brazos abiertos. No hay nada que puedas hacer para que Dios te acepte más. Nada. Dios ya te aceptó. ¿Porque eres muy bueno? No. Eso es ser fariseo. Te aceptó porque estás en Cristo. Y no hay nada que puedas hacer para que te acepte más o para que te aleje de Él. Eso es la gracia. De verdad, si tenemos que venir al discipulado. El comportamiento de una persona no tiene influencia en el amor de Dios. Dios te ama porque en su gracia eligió hacerlo. Recuerda siempre, te eligió a pesar de que te conoció. Dios ya sabía qué ibas a hacer, cómo ibas a pecar, cómo ibas a caer, cómo ibas a injuriar, cómo ibas a vivir mal muchas veces. Y de todos modos dijo, lo voy a elegir, lo voy a aceptar y venga para ser mi hijo. ¿Tú crees que tu comportamiento influye en cómo Dios te acepta? Entonces eres legalista, necesitas un baño de gracia. No puedes hacer nada para ganarte la aceptación de Dios. Jesús hizo todo para que el Padre te aceptara. Eres completamente aceptado por Dios porque estás en Cristo. No puedes mejorar la aceptación total que Dios te da en Cristo. Sin embargo, hay creyentes que aún luchan por hacer las cosas bien para que Dios los ame y los acepte. Lucha por hacer las cosas bien porque amas a Cristo, no para que Cristo te acepte. Cristo ya te aceptó, Dios ya te aceptó, vaya. Hay creyentes que luchan por hacer las cosas bien para que Dios los ame y los acepte. Y cuando les mostramos que Cristo es lo único que se necesita, les molesta. Y algunos hasta llegan a insultarte, tal como los fariseos que interrogaban al ciego. Y tal vez muchos no me están insultando ahorita, pero dicen, no le creo. ¿Cómo no me voy a tener que portar bien? Este pastor predica herejía. Y ya me estás llamando hereje en tu mente. Si eso no es un insulto legalista, entonces tú eres su discípulo, le dicen. Parecen considerar que el título de discípulo de Cristo es un insulto. Ni siquiera entendían que le estaban dando el más elevado honor posible. Aquí hubiera salido otra predicación perfecta, pero no es el tema de hoy. Acuérdate, discípulo enseñable y corregible, discípulo, porque no cualquiera es su discípulo, el que camina el camino del discipulado. Lo vimos hace unas semanas. Versículo 30, ante los insultos el hombre atina a contestar correctamente. Versículos 30 al 33. Necesitamos urgentemente un baño de gracia. Nos hace falta. No de tolerar lo que sea, y ahorita lo vamos a ver todavía. Versículos 30 en adelante. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, ustedes ni siquiera saben de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos, fíjense cómo toma el silogismo y se los restriega en la cara el segundo silogismo, pero de hecho lo mejora, ya no lo hace como pregunta, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Dios sí lo oye. Desde el principio no se ha escuchado decir que alguno abra los ojos a alguien que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer estos milagros. El hombre los humilla con sus propios argumentos. Mejoró el segundo silogismo y se los echa en cara. Les remarca la autenticidad de Jesús. Les dice, no es pecador porque hizo este gran milagro.
es lo que les está dando a entender, y de paso deja al descubierto su ignorancia. Ustedes ni siquiera saben de dónde viene. A mí hasta los ojos me abrió, los dejó totalmente al descubierto. Los fariseos habían sufrido una derrota humillante, los tenían acorralados. Entre tanto, el mendigo ha progresado en su confesión. Ya ni siquiera dice si es pecador. Ahora sabe que Jesús no es pecador, sino que es alguien que porta la gracia de Dios en él para obrar los maravillosos milagros. Esta acertada respuesta desató la cuarta y última actitud farisaica. Versículo 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste, esta es parte de la tercera, todavía lo siguen insultando. Tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, ignorantes, soy superior a ti, ¿cómo me quieres enseñar? ¿Y qué hicieron? Le expulsaron. La cuarta y última, el sectarismo. ¿Qué es el sectarismo? Vivir apartado de aquellos que no son como yo. ¿Sabes qué? Ya no me voy a juntar con fulano, fulano y sutano, porque no son como yo. Yo soy mejor que ellos y ellos no me merecen. Es la actitud. El hombre ciego lo echaron fuera de la sinagoga como edificio y como organización religiosa. Lo más probable, como ya te había dicho, es que no haya sido una expulsión menor de 30, 60 o 90 días, sino que haya sido la máxima expulsión. De por vida no vuelves a entrar a la sinagoga. Los legalistas modernos lo que hacen es cortarte de su grupo de amistades. Algunos hasta te bloquean del Face. Perdón, es lo que callamos los pastores. Ya, te cierro el paréntesis. Es que no lo puedo superar. No, ya estoy acostumbrado, ya son tantos. Creí que en sana doctrina no iba a pasar, pero me dio una cachetada a la realidad. Se me olvida que al igual que ustedes, que yo, que ustedes todos seguimos siendo pecadores, seguimos con la naturaleza pecaminosa. Entonces, no se preocupe. Ahora si me puede desbloquear y mandarme la invitación, hágalo. No, porque va a ver lo que estoy haciendo. Bueno. Los legalistas modernos lo que hacen es cortarte de su grupo de amistades, te dejan de hablar, se alejan. La mayoría de las veces se alejan hablando mal, regando el veneno que el legalismo acumuló en su corazón. Sabemos que es legalismo o fariseísmo, porque una persona que descansa en Cristo, que conoce la gracia, acepta a las personas como Él fue aceptado incondicionalmente. Dios te aceptó así como eres, pero tú quieres aceptar a las personas que sean como tú. Legalista, con L mayúscula. No es loser, es legalista. Si le llego a hacer a alguien así, hermano, no sea legalista. No es suficiente nada más con hablar, conocer y disfrutar el amor incondicional de Dios. También es importante y mucho demostrarlo. Si en realidad lo entiendes, lo mínimo que vas a querer es aceptar a todos tal y como Dios te aceptó a ti. Eso no quiere decir que vas a tolerar todo tipo de comportamiento, mucho menos pecado desvergonzado o herejías. Es que yo tengo que aceptarlo incondicionalmente que tenga otra mujer. Es que yo tengo que aceptar incondicionalmente que diga que Cristo no es Dios. No estoy hablando de ese tipo de cosas. Quiere decir que a pesar de su comportamiento lo vas a amar y lo vas a aceptar con todos los errores de carácter que como tú tienen las demás personas. Proverbios 10:12. ¿Ve por qué es tan importante esta enseñanza en colación a la membresía de la iglesia? Y si usted todavía son de los que membrequé, sí que, de la cual, lo invito a que venga los domingos desde temprano. Proverbios 10:12. No significa que vas a tolerar cualquier comportamiento. El pastor está predicando herejía, pero pues lo tengo que aceptar, no. El hermano tiene otra esposa, pero pues que invite el miércoles a una y el viernes a la otra, ¿no? Hay un cartel que decía en un restaurante: traiga a su esposa, a su amante, a su novia a comer,
pero si las trae a las 3 juntas, la comida es gratis. Proverbios 10:12 dice: el odio despierta problemas, rencillas, rencores, pero el amor que dice que hace, cubre todas las faltas. ¿Cuál amor? Mi amor por los demás. La regó, habló, dijo, hizo, pues así los voy a aceptar, porque así me ha aceptado mi Dios incondicionalmente. Pero si tú empiezas a etiquetar a las personas para aceptarlas, imagínate que Dios hubiera hecho lo mismo. ¿Quién estaría cerca de Él? Nadie. Los legalistas, por lo regular, cuando fallan quieren gracia para su vida. Ay, perdónenme, es que la regué, pero Dios está trabajando en mí. Pero cuando alguien falla, juicio, disciplina, córralo, pastor. Ese es una actitud farisaica. Córtalo, sectarismo. En la iglesia nos hemos vuelto especialistas en señalar con el dedo a los que no se comportan como yo quiero. Somos expertos en hacerlos sentir vergüenza y culpa a aquellos que no están a la altura de nosotros como hijos de Dios. Solamente cuando descanses en Cristo vas a aprender a amar incondicionalmente, tal como Dios te amó a ti incondicionalmente. Un cristiano caído, un cristiano con problemas de carácter, un cristiano que batalla contra el pecado, no necesita más condenación. Le basta con el pie que el diablo tiene sobre su cuello en su vida. Le basta con la culpa y la condenación que viene del diablo. No tiene por qué sentir culpa si no la tiene de parte de Dios. ¿Por qué nosotros los hacemos sentir culpables muchas veces? ¿Quiénes somos nosotros? Acuérdate, Dios te redarguye, te corrige y te disciplina, pero jamás te condena. La iglesia no es una sociedad de personas perfectas y sin pecado. Somos una familia de personas sinceras, que nuestras vidas demuestren el poder transformador de la gracia de Dios. La razón por la cual necesitamos unos de otros como iglesia, como familia en la iglesia, es para mostrar el amor incondicional y la aceptación incondicional del Padre. Conforme andemos bajo su gracia, le vamos a dar a otros el mismo amor y aceptación que hemos recibido de parte de Dios. Quiero que cierre sus ojos y vamos a terminar ya. Si tú no aceptas a todos incondicionalmente y te vuelves un sectarista, los expulsas de tu vida. Tienes 1, 2, 3, tal vez hasta las 4 características de una actitud farisaica, una falsa espiritualidad. Haces las cosas no porque tienes una relación con Dios, no porque amas a Jesucristo, sino porque eso te hace verte mejor que los demás. Una necedad ante los hechos. Tú es como tú dices, como tú aprendiste, y nadie te va a sacar de ahí, aunque vengan con la palabra de verdad y te muestren lo contrario. Caes en insultos, tal vez no abiertamente, pero en tu corazón insultas y menosprecias. O caes en el sectarismo. Definitivamente no me vuelvo a juntar con tal o cual persona porque no está a mi altura. Felicidades, estás en el club de los legalistas, estás en el club de los que tienen actitud farisaica. Todos los seres humanos estamos propensos a vivir el legalismo. Está escrito en nuestro código genético espiritual, por así decirlo. El día que Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal, por el simple hecho de nosotros de ser descendientes de ellos, al igual que ellos, dejamos de depender y de vivir en total dependencia de Dios y comenzamos a vivir como legalistas, pensando en lo bueno y lo malo. Esa es la esencia del legalismo. Yo quiero hacer algo para Dios. El cristiano dice: Cristo me inspira a hacer cosas para Dios. Esa es la gracia. ¿Sabes que lo irónico del fariseo es que mientras más santo se siente, más pecador se hace, porque menos depende de su Dios que lo salvó? Es muy importante esta situación, amado hermano. La membresía es una realidad, la membresía es tomarnos en serio el cristianismo, la membresía no es un juego, ni el ser cristianos. Pero todos los seres humanos traemos el legalismo escrito en nuestro espíritu.
el querer vivir independientes de Dios. Y si no tengo cuidado, no tenemos cuidado como pastores de que esta situación no salga, vamos a tener después aquí un montón de legalistas que se creen mejores que los demás por ser miembros, que los van a querer cortar, insultar, que van a empezar a hacer las cosas en una falsa espiritualidad y que cuando los confrontes hasta se van a poner necios. Ten mucho cuidado, amado hermano, guarda esta enseñanza en tu corazón. Ven al discipulado en la tarde. Yo entiendo que es cansado, que es pesado. Dímelo a mí, que soy el que predica las 3 horas seguidas. Entonces, esa no sea una excusa. Si quieren, lo recorremos un poquito para que comas o me apuro y sales y comes, pero que no sea una excusa. Me surge un baño de gracia, nos surge salir del legalismo que está escrito en nuestro código espiritual, nos surge verdaderamente vivir en la gracia y ser cristocéntricos y cristodependientes. Deja de pensar en los demás como menos, deja de sentirte mejor por tu comportamiento y deja de pensar que porque no te comportas todavía como cristiano no eres cristiano. Eres cristiano por la obra de Cristo, no porque te portes muy bien. Dios se va a encargar y está trabajando para que te comportes a la altura, pero deja de sentir condenación. Romanos 8:1 dice: a los que están en Cristo no hay condenación, los que no andan en la carne, sino en el Espíritu. Señor y Dios, te damos gracias en este tarde ya, por la palabra que hablas a nuestras vidas. Si algo hemos de rogarte encarecidamente es que no nos dejes caer en una actitud farisaica, Señor. No nos dejes, con o sin membresía, no nos dejes caer en esa actitud de falsa espiritualidad, de insultos, de necedad, de querer apartarnos de nuestros hermanos y hermanas. Enséñanos a aceptarlos como tú nos has aceptado, incondicionalmente. Que no nos importe si hablan, si dicen, si hacen, cómo son, su carácter, nada. Así tú los aceptaste, a mí me aceptaste, a cada uno de nosotros en lo personal con tantos errores de carácter. Enséñanos a aceptarnos unos a otros y a reflejar verdaderamente tu amor y tu aceptación incondicional, Señor. Gracias una vez más te decimos, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador.